Muy buenas tardes a todos los que estáis en directo y a todos los que nos escucharéis más adelante, porque esto se queda grabado en YouTube. Estamos en uno más de los diálogos online organizados por la ACEC, por la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, y patrocinado por Cedro. Hoy tenemos un tema muy interesante. Ya veis ahí que está conmigo Maite Gómez Molina. Ella es la autora de este libro, que además es una primera novela, La boca llena de trigo. Pero tu Maite también ha sido poeta, sigue siendo poeta, has publicado una serie de libros de poesía. Eh, Eres investigadora, profesora, en fin, digamos, has trabajado en diferentes ambientes de la cultura y sobre todo lo que vamos a hacer hoy es hablar mucho de arte, porque esta es una novela muy artística. Ahora Sí, explicaremos un poquito de qué va esta primera novela y es muy interesante también poder contar con alguien que debuta en la narrativa, eh, que además proviene no solo de la poesía y de otras investigaciones artísticas, sino que además tiene un componente didáctico a través de la docencia. O sea que creo que vamos a poder tener una charla muy interesante. Muchísimas gracias, Maite, por estar hoy con nosotros. Puedo decir que con el afán este también internacionalizador, digamos, de la FEC, yo estoy en Barcelona, tú estás en Alemania. O sea que en Karlsruhe estamos cerca y lejos. Luego hay O más sea lejos que que estamos, gracias a estas charlas un poco que podemos hacer de manera digital, porque si no, de otra forma no podríamos haber coincidido para charlar de tu libro, con lo cual, pues oye, agradecimientos mil tanto a la C como a Cedro. Déjame decir, para quien no haya leído esta novela, tu primera novela, que sin destripar demasiado, vamos a contar que es una joven o casi joven, porque ya está en la treintena, está justo en ese límite un poco del final de los 20, principio de los 30, que estudió Bellas Artes, pero lo tuvo que abandonar por una serie de razones, y que 10 años después le sobreviene un éxito, es decir, de repente una galerista se fija en ella gracias a un cuadro que está expuesto, aquello un poco random, ¿no? Que además hablaremos mucho, Sí. porque creo que vamos a hablar mucho de los azares, las casualidades y todo ese tipo de cosas que suceden en la vida para que luego se produzcan los éxitos. Hablaremos también mucho del éxito que es el éxito. Pero bueno, le firmó un contrato con una galería y de repente aquí le sobrevienen los problemas. Claro, ahí empieza, cuidado con lo que sueña, vaya a ser que se cumplan. Claro, y esto es aquello, ¿no? Un poco lo que decía Santa Teresa de Ávila, que se derraman muchas más lágrimas un poco por los sueños cumplidos realmente que no por los sueños incumplidos, ¿no? Este es un libro en el cual se habla mucho del éxito y del fracaso, pero también se habla un poco bueno, de muchos temas, pero del arte, del talento, de la soledad, de las amistades, de la familia, de muchas cosas, ¿no? Entonces, el punto de partida un poco de esta novela es esta artista que de repente la gran galerista, ¿no? De la que todos le hablaban a los estudiantes de Bellas Artes en la facultad, de repente se fija en ella, ¿no? De repente tiene todos los focos y bueno, firmó un contrato con esta galería y tiene que hacer una exposición. Entonces, a partir de aquí es cuando empieza un poco a... Es verdad que hay un prolegómeno en el libro en el cual eh, nos retrotraes, digamos, a un momento de la infancia de la protagonista, en el cual le dan un premio por un dibujo, y ese premio y ese dibujo es muy simbólico porque luego pasarán unas cosas con ese dibujo, pero para que la gente que nos está viendo lo entienda, es el típico dibujo que se pone en la nevera de la casa de los Los padres, ¿no? Que es papás. como el gran orgullo, ¿no? Y es muy simbólico, ¿no? En ese sentido. Antes que nada, y una cosa importante también, uy, perdona, una cosa importante también, que tú la cuentas al final del libro cuando haces los agradecimientos, y me parece que es muy chulo que cuentes esto, porque aquí también se habla de dinero, se habla de cuestiones materiales, y tú esta novela la escribiste cuando estabas cobrando el paro. Estuviste 3 meses cobrando el paro y de repente Bueno, escribiste esta novela. Y está guay como que lo dejes blanco sobre negro, contado, ¿no? Porque muchas veces no se habla de las cuestiones materiales y es como de, bueno, a veces para poder escribir una novela, pues se necesita por lo menos ya no sé si decir paz, pero por lo menos una tranquilidad económica, no, de algo que no exista algo acuciante de mañana tengo que pagar unas facturas que no puedo, ¿no? Porque si no es imposible escribir
por Escribir una novela y supuesto. básicamente hacer nada, ¿no? Un No poco. haces nada, vamos, ni siquiera vivís con tranquilidad. O sea, en primer lugar me Mm, gustaría darte las gracias por estar aquí charlando conmigo, me hace mucha ilusión y a la CEC también por haberme invitado y estos diálogos digitales que si no, o sea, hay tantas conversaciones interesantes para tener, pero estamos todos a veces un poco disgregados, incluso dentro de España, ¿no? Las ruralidades también, a veces es mm. más fácil llegar de Alemania a Barcelona que de un pueblo de Huelva a Cierto, Barcelona, cierto, ¿sabes? cierto, cierto, Entonces, cierto, bueno, está cierto. muy bien este formato para los de dentro que están ahí en la afuera y para los que estamos fuera de verdad. No, me encanta que hables de esto porque está esta cosa que a mí me da mucho coraje, como decimos en el sur, ¿no? En Andalucía, que esta cosa que hablas de dinero es de mala educación, ¿no? Hasta cierto punto entiendo que como dependiendo de cómo se pregunte, o sea, no es algo para preguntar aleatoriamente, ¿no? Cualquier persona con la que te cruce, pero sí que es un tema bueno, que entronca la vida, ¿no? Y que de las personas, ¿no? Y que afecta mucho a lo que hacemos como artistas o como ciudadanos, ¿no? O independientemente de cuál sea tu trabajo, lo que pasa que en el arte sí que es un poco más obtuso todavía, ¿no? Porque se Ujú. produce mucha cultura y la cultura tiene mucho valor y se genera valor también turístico, ciudadano, cultural, social de ella, pero al mismo tiempo a veces se paga muy mal, ¿no? Para las personas que la organizan, para las personas que Sí, sí, llenan para esa todo el sala, mundo. Sí, sí, es sí, muy sí. difícil. Entonces, bueno, yo me vine a Alemania precisamente porque en España no tenía trabajo, fue después del COVID, a mí me dieron una beca Fulbright, que es una beca muy buena, pero bueno, justamente me tuve que volver porque cerraban el espacio aéreo español y yo me cogí de Chicago, me cogí un avión y me vine a España y luego, pues bueno, una beca Fulbright no te hace mejor que nadie, eso es obvio. Ni nada que te pase te hace mejor que nadie, pero sí que tenía en mi casa había esta esperanza de, bueno, mira, aunque la niña sea artista o así, no va a salir un poco rara, le anda esta beca a ver si con esto tira para adelante, ¿no? O sea, la gente llamaba a mis padres para felicitarles, ¿no? Porque me habían dado esta beca, anda tu amiga, o sea, tu hija que Qué a lo mejor bueno. tiene una oportunidad, ¿no? Dentro de que ha elegido una cosa difícil. Y de repente no salió nada, de nada, bueno, también por el momento post-COVID, etcétera, y yo me vine a Alemania y después estoy trabajando en Suiza, ¿no? Pero bueno, tuve que dejar el trabajo aquí porque no eran unas condiciones muy buenas, pese a haberme ido por ello, bueno, un poco todo difícil. Y la verdad que no estaba cobrando el paro precisamente porque me fui por un tema de salud mental, porque tenía pues nada, no me gusta utilizar palabras en inglés, ¿no? Pero este agotamiento laboral Ujú. y sí que me salió un curso para dar en la Universidad de Suiza donde ahora trabajo, que era como, yo me lo tomé como mi paro, ¿no? Con este dinero yo vivo 2 meses aquí. Yo vivo bastante ascéticamente, entonces digo, con este dinero yo vivo 2 meses, este va a ser mi paro. Y de aquí saco yo el grueso de la novela porque no tengo más tiempo, ¿no? O sea, este es el tiempo que tengo para hacer esto con tranquilidad, ¿no? Porque aquí hay una cosa muy graciosa en Alemania, Suiza, estos países que tienen un poco más desbloqueado lo del paro, aunque en Alemania ahora está un poco peor, que es un concepto que a mí me gusta mucho, que es entre trabajo. Que esto El en España, teletrabajo, entre trabajo, estoy entre ¿vale? trabajo. Esto para mí era desconocido como para, pero desgraciadamente muchas personas en España, en la península en general y en lo que viene siendo el sur de Europa, ¿no? Entonces yo pensé, bueno, ahora tengo esta tranquilidad de que viene un trabajo después. Si no, aunque estuviese en paro y tuviese un dinero, no creo que hubiese tenido la tranquilidad de escribir este libro, ¿no? Porque hubiese estado Mm. pensando, ¿qué voy a hacer? ¿Me tengo que volver a España? ¿Cómo me mudo? O sea, es un poco, no creo que nadie quiera ser rico, ¿no? Ahora que se ha hablado mucho de ser rico como escritor por este premio AENA, por los grandes premios que siempre hacen estos revuelos, pero la idea de un sueldo, de una especie de estabilidad económica que te permita escribir, ¿no? Eso, claro, o hacer arte, también pasa en el arte, en la cultura, ¿no? Tanto para producir cultura como ciudades o como estados, como para hacerlo como personas, ¿no? Hace falta, como tú dices, esa especie de paz, ¿no? La paz no tiene que ser millonaria, pero sí tener No, suficiente. pero además, ahora que lo estabas mencionando, precisamente Samantha Slevin, que ganó el otro día el premio ENA, precisamente lo que decía es, siempre he estado trabajando de autónoma y ahora que para mí esto es como tener un sueldo, ¿no? Como tener una nómina un poco, ¿no? Mm, Ya está. Es importante también que tú mencionas y das agradecimientos de esto que estabas contando a Chus Martínez. Chus Martínez tiene mucha relación con el CCCB de aquí de Barcelona de hace sí. muchísimos años. Ahora ya luego hizo su carrera internacional y tal, pero está muy vinculada y sobre todo proviene, digamos, del mundo del arte. Entonces, yo aquí son dos preguntas. Una es, normalmente, y esto también es muy curioso en el caso de tu novela, cuando alguien que viene de la poesía se lanza a la novela, generalmente tiende a
crear más instancias líricas, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna forma, y crear una especie de narrativa un poquito más impresionista, si quieres, ¿no? Un poquito Sí. más, ¿no? Más sensorial, por decirlo de alguna Ujú, forma. Sin embargo, tú no, sí que tienes, por supuesto, hay algunos momentos, digamos, en los que la narradora se retrotrae un poco a hechos de la infancia y de la ujú, adolescencia, que ahí sí que hay una cosa un poquito más evanescente, si quieres, pero en general es bastante narrativa, narrativa ujú, con todo lo que, es decir, es muy novela, ¿no? Y esto llama la atención viniendo de la poesía. Entonces, primero, la idea de la novela, ¿de dónde surge? ujú. Porque no sé qué relación tienes tú con el mundo del arte. Y segundo, cuáles fueron, si existieron, las dificultades a la hora de plantear una narración más larga, cuando tu experiencia, digamos, es la experiencia del poema. Ujú. Sí, esto es, o sea, creo que, no sé si es una dificultad, porque la poesía tiene también una grandísima dificultad, que es que tiene muy poco espacio para fallar. Es decir, No, en una claro. narrativa hay una reconducción, también si te aburres tú, se aburre, se aburre el que te está leyendo, ¿no? Entonces no vale, ¿no? Pero, y también ahí puede fallar mucho. Pero la poesía tiene una flecha, ¿no? Yo creo, ¿no? El verso es como una flecha y ahí cae, ¿no? Sin embargo, Ujú, la narrativa quizá tienes más oportunidades de, bueno, con más o menos habilidad llegar a un punto, ¿no? A esos momentos de frase un poco que podrían considerarse como un verso, si se enlacen, poético o como un aforismo casi también, ¿no? Que ujú, funcionan en cierta manera por sí mismas. Fue difícil pensar en la longitud. Creo que eso en la extensión de la narrativa, ¿no? Como es diferente, hay para mí la poesía tiene una especie de vocación científica en el sentido de que es muy descriptiva, tiene ujú, su propia objetividad dentro de la subjetividad, aunque parezca paradójico, y que ujú, ¿no? Intenta observar un fenómeno de la forma más concisa posible, ¿no? Como una condensación. Y fíjate, en alemán se dice que dichte a los poemas, que dicht es denso, ¿no? Es como una condensación, ¿no? Entonces hay una ujú, gran, hay como potencia, ¿no? Que lo que yo creo que la potencia se despliega en el que la lee, ¿no? Esos versos a ti como que ujú. se te expanden un poco dentro. La Sí. narrativa creo que ha sido diferente y creo que es más este miedo de decir, bueno, yo he leído muchas novelas, he leído quizá, o mi inicio como lectora fueron de novela más que de poesía, pero sin embargo luego te pone, o sea, creo que eso es lo que tiene una buena novela, que hay una estructura que es clara y casi se podría predecir lo que Ujú, va a pasar, ujú, pero está escondido, ¿no? Está tan bien hecho que no se nota la estructura en sí, pero luego es muy fácil identificarla una vez que va hacia atrás, ¿no? O que la vuelve a leer. Entonces, bueno, eso es difícil. Yo no sé si lo he hecho con más o menos habilidad, lo he intentado hacer lo mejor que he podido, pero quizá era como ese miedo, por un lado, que te salva un poco la extensión, la posibilidad de dar un rodeo, y por otro lado te condena si lo estás haciendo mal, ¿no? Porque te enseña los errores muy rápido. Y respecto a tu primera pregunta, que era sobre el mundo del arte, ¿no? ¿Cuál era mi ujú. vinculación? Yo he empezado, o sea, en realidad yo estudié comunicación audiovisual, o sea, empecé Bellas Artes, yo también, y yo también lo dejé. Sí, ¿en En mi serio? caso, porque no podía pintar, o sea, me hubiese encantado ser pintora, y de ahí creo que viene un poco la novela, porque es lo que más me gusta, creo que de las disciplinas que más me gusta es la pintura, aparte del cine, que es donde me he formado. Me acabé formando en comunicación audiovisual, o sea que hay muchos puntos biográficos, ¿no? Dentro del libro, Ujú, aunque se separa, o intento que se separe lo máximo de mí, pero acabé haciendo comunicación audiovisual y volviendo al arte por el videoarte y el cine experimental. Entonces, vale. para mí, casi que el acercamiento que tengo también primero a la poesía y a la narración es el guión audiovisual, y también el ritmo del montaje de cine, ¿no? Que ahí también sería algo como en lo poético también, ese ritmo se transfiere de otra forma, pero ha de existir, ¿no? El ritmo lo comparten, aunque se diverge, creo, de alguna forma. Pero bueno, el caso es que yo acabo en el mundo del arte por estos motivos, me dan esta beca Fulbright para estudiar un máster en nuevos medios, porque hay un tipo de arte, para quien no lo sepa, que se llama nuevos medios, que trataría sobre cine digital, también lo incluye, pero también es Ujú, 3D, realidad virtual, todo el mundo que está experimentando con tecnología como soporte, ¿no? Igual que se experimentó con la fotografía o con el primer cine, pues también se hace a través de los nuevos medios. Y bueno, como siempre he tenido esta situación un poco híbrida entre, yo he hecho un cine bastante y unos videoarte bastante poéticos, ¿no? Que entraría ujú, dentro de esa categoría, que hay mucha narración y que el texto es muy importante, un poco llevado esas vías de la mano, aunque lo que yo siempre había querido hacer es escribir una novela, que he dado así un rodeo también muy grande, no solo en la narrativa, sino en mi vida para llegar hasta ahí. Me he ido acercando poco a poco y bueno, y ahora mi vinculación principal, aparte de la práctica artística que tengo, es que
que doy clase en el Instituto de Arte, Género y Naturaleza, que lo lleva Chus Martínez desde hace 10 años, en la escuela, en la Academia Superior de Arte y Diseño de Basilea, ¿no? Entonces ahora pues estoy en el otro lado, ¿no? De la barrera, por así decirlo. Ahora quizás yo soy los toros, ¿no? Y antes era el torero. Y ahí estoy con Pero mis alumnos, ¿no? es, es- Aprendiendo. es llamativo porque ahora estabas hablando de nuevos medios, de 3D, virtualidades, etcétera. Y en realidad lo que dispara la novela es un cuadro llamado Una lección de violencia, es decir, estamos hablando de óleos, estamos hablando de Ujú. pintura, que además está inspirado en la Escuela de Atenas de Rafael. O sea, Sí, cuéntanos un sí. poco el porqué un poco de esto. Mira, hay una frase que yo siempre le digo a mis alumnos, además, y cuando hablo de tecnología, porque a veces la tecnología da siempre, o se mediatiza mucho la cosa de que en la tecnología están pasando cosas que son, que nacen de la tecnología, ¿no? Como que las personas sean vanidosas, que las personas mientan, que las personas manipulen la información. Mm. En realidad esto, por desgracia, ya están los seres humanos. O sea, esto no Vale, lo ha vale. traído la tecnología, sino que esto es bastante antiguo y la tecnología lo ha acelerado, ¿no? Entonces esta perspectiva a mí me interesa bastante y a mis alumnos les comparto siempre una frase de La Sociedad del Espectáculo de Guy Debord. Mm, Yo no soy muy, o sea, soy lectora de filosofía, pero no entendida de filosofía, hago lo que puedo con la información, pero sí que un aforismo que hay en ese libro que me marcó mucho fue: lo más moderno es en realidad lo más arcaico. Y pienso que muchas veces para mirar al futuro, casi que más que hacer especulaciones, intento mirar al pasado o a formas de mm, representación del pasado, también en el 3D o en la realidad virtual. Muchas veces me fijo en esto porque creo que siempre ha habido en los seres humanos una voluntad de inmersión, como de desaparecer hacia otra dimensión, ¿no? De entrar en mm, otro espacio que en el Renacimiento se hace por la perspectiva, en las cuevas, ¿no? Si nos vamos hasta la prehistoria, pues había estos espacios circulares en las cuevas rodeados de animales, ¿no? De estos dibujos que eran una especie de rituales de caza, no, no sabemos, ¿no? No estábamos allí, pero hay esta hipótesis, ¿no? Entonces, como que creo que en realidad esa voluntad de los seres humanos de trascender, que se ve mucho en la tecnología, los avatares, la manera en la que usamos los medios virtuales, tiene que ver con algo muy antiguo, con un deseo bastante antiguo de los seres humanos, ¿no? Entonces, en esto creo que la tecnología en realidad es más antigua de lo que parece, solo que ahora los dispositivos han llegado mm. bueno, la voluntad de la tecnología o la voluntad técnica es muy antigua en los seres humanos y ahora los dispositivos han ido mejorando, ¿no? Hasta el punto en el que estamos y quién sabe dentro de 100 años si lo que tenemos ahora les parece una tontería, ¿no? Como nos parecería a nosotros, no sé, un telégrafo o un teléfono de línea, Pero ¿no? sí que es verdad que ahora que estás diciendo eso, a pesar de que ahora mencionamos a Rafael, hay algunas referencias en el libro a pintores más de otros siglos, digamos, pero en general la mayoría de lo que hay, las referencias que hay son siglo XX. Hay muchas Ujú. referencias siglo XX. Y es muy curioso precisamente esto, ¿no? Que tú que estás tan inmersa, nunca mejor dicho, digamos, Sí. en estas cosas futuribles y de presente futuro, sin embargo, es una novela que está como mirando un poco a esa materialidad un poco del siglo XX. Quería preguntarte una cosa, Maite. ¿Tú habías hecho alguna otra tentativa de novela previa o de relato o de, digamos, algún tipo de narración con un cierto aliento? ¿O esto fue lo primero? No, no, yo había hecho durante, sobre todo cuando empecé la carrera así, como a los 17, 18 años, empecé a escribir muchos relatos. Sí que tuve algunos premios de relato joven, María Agustina, que era en Murcia, uno, que no me acuerdo del nombre, pero en Mierte, en Asturias. O sea, como había hecho ahí algunas cosillas y me interesaba mucho la idea del relato, pero porque tampoco tenía como la capacidad, bueno, cuando uno tiene 18 o 20 años tiene muchos problemas de identidad, de amor, etcétera, y tampoco tenía como una paz de otra forma, ¿no? Aunque tenga esa paz económica, porque estás bajo, quien la tenga, claro, no todo el mundo tiene paz económica con 20 años, por desgracia, pero cuando estás bajo un poco el paraguas de tus padres, si tienes ese privilegio, incluso solo es. eh, Había hecho como cosas más cortas, ¿no? Como que no encontraba tampoco la tranquilidad, un poco el miedo, ¿no? Cuando tú lees, o sea, yo a lo mejor me leí todo Virginia Woolf siendo muy, pues, o 20 años, 18 años, y yo luego me ponía a escribir pensando, pues a mí me va a salir igual, claro, ni hablar, ¿no? Es decir, tú puedes Ujú. comprender toda esa magia que tiene una narrativa, hacerla casi tuya, pero en el momento que tú te pones a escribir eso no sale como tú. Siempre lo intentaba, pero no era capaz de seguir, ¿no? Y de hecho, la novela empieza, el primer capítulo iba a ser casi un relato. Lo que pasa es que acabó encontrando una forma, ¿no? Y empecé a escribir esto cuando recibí el Premio Nacional de Ujú. Poesía Joven, que, bueno,
para mí inicia un poco la idea de la novela por esa idea de lo que es el éxito y de lo que es la Ujú, suerte, sobre todo el premio nacional, que no te presenta, sino que te presentan otras personas, ¿no? Te ujú. presentan un grupo de un jurado que es seleccionado o que les toca, ¿no? Pues el premiado del año anterior, no sé si el Premio Nacional de Poesía también de otros años participa, el de los grandes, de los Que, mayores, por así solo, decirlo, solo, Maite, para quien no lo sepa, estamos hablando del el Premio Nacional de Poesía Joven Miguel Hernández 2023 2023. y tu obra se llama Los Trabajos sin Hércules, ¿cierto? Sí, sí, eso es. Es un poemario sobre estar en paro, porque en ese momento, y sobre bueno, también no solo sobre no tener trabajo, sino sobre el trabajo en sí, la idea de productividad, ¿no? Como estamos también, aparte de que es algo crucial para cómo entendemos nuestra vida como ciudadanos, ¿no? Y como personas en el mundo, también es algo que se está ahora, pues, por este capitalismo feroz, muchas veces la idea de productividad y de lo que uno es a través de lo que hace, ¿no? Que eso me interesaba mucho. Y fue con ese poemario, precisamente, ya estando yo aquí emigrada, que ganó este premio, ¿no? Y para mí fue un shock porque de repente me llamó al Ministerio de Cultura y yo decía, no, no, que yo no me he presentado y la gente, no, no te presenta y yo, ay, qué vergüenza. En fin, que fue, o sea, fue ni siquiera un sueño cumplido porque yo ese sueño no lo había tenido, o sea, no lo había albergado, ¿no? Como un sueño de ese calibre, sobre todo porque había empezado con la poesía recientemente y no lo tenía como en el radar que eso podía pasar, ¿no? Y fue un choque, ¿no? Que un poco también un Ujú. sentimiento que tiene la protagonista de la novela, ¿no? Una especie de sensación Sí. de que no se merece lo que le ha pasado, de que lo que le ha pasado es demasiado grande para ella, que le va a poner en un lugar de competición con los demás, ¿no? Entonces, bueno, esos sentimientos fueron un poco bastante complejos. A raíz del Premio Nacional es lo que me hizo escribir el relato que sería al principio, ¿no? Como esta idea de que te dan un premio y eso te condiciona también a seguir haciéndolo cada vez Mm. mejor, ¿no? Es que, Que inició esto. de hecho, yo tengo la sospecha, y ahora un poco lo estás diciendo tú, que en realidad la historia, entiéndeme bien, ¿eh? La historia de la novela es lo de menos, pero que sí que había una pulsión de un cierto tema que tú querías explorar y supongo que lo vehiculaste a través de una pintora y del mundo del arte por diferentes razones, pero en realidad lo interesante de la novela, desde mi punto de vista, es que reflexiona sobre todo esto. Tú ahora lo ponías en carne propia, ¿no? De cuando de repente recibes algo que no esperas. El caso de Ana, la protagonista de esta novela, de este cuadro al que hacíamos mención antes, hay Sí, una galerista que de repente ve este cuadro, ella apenas ha pintado prácticamente nada y sin embargo, a diferencia de todos sus compañeros de promoción que sí que obtuvieron, digamos, la licenciatura, cosa que ella no consiguió, sin embargo, es ella un poco la que llama, ¿no? Y es verdad que una de las grandes reflexiones de esta novela es no solo el merecimiento que apuntabas tú antes, sino la idea de ser suficiente no solo para los demás, lo que creo que es lo más dramático, casi como para una misma. O sea, esto es algo que está todo el rato, hay una reflexión constante sobre cómo lidiar con esto. Sobre todo ujú, cuando es, como decías tú, algo sobrevenido, algo que tú no has buscado, sino que en tu caso hablabas del premio de poesía, pero en el caso de Ana, la protagonista de esta novela, es que alguien ha visto un cuadro tuyo en una galería random con una colectiva y de repente te llama, oye, que quiero contratarte. Ok. ¿No? sí, sí, o sea, por eso lo que decíamos al principio, ¿no? Como cuidado con lo que deseas, ¿no? Y hay Mm, un momento en la novela en la que ella reflexiona como una cosa un golpe de suerte y otra cosa una paliza, ¿no? Que no, o sea, no, me daba un poco de miedo que la novela pareciese que hubiese como una línea o una especie de subtexto de ingratitud, que no era lo que yo mm, pretendía, sino de sorpresa, ¿no? Y como cuando lo que te pasa es quizá incluso demasiado para tu propia idea de ti mismo, ¿no? Que has superado esto. Y me gusta mucho y me interesa mucho lo que dices de que el arte es como una consecuencia de esta idea. Yo he explorado el arte en primer lugar porque lo tengo cerca y conozco cómo esos mm. mecanismos mejor, pero en otras veces que he tenido oportunidad de hablar con periodistas o en algún podcast, para mí es una cosa que repito mucho porque para mí es muy importante, es que ella podía haber sido neuróloga o matemática, ¿no? Sí, Es sí, sí, decir, sí, es que en realidad o lo opositora, interesante ¿no? en realidad no son tanto los hechos de la novela para mí, lo más importante, Sí, sí. sino las reflexiones un poco que Sí. provoca, digamos, en el lector o la lectora, ¿no? Ujú. Sí, a lo mejor lo he hecho, ¿no? Como eso, quizá este mundo o sea, sí que en el arte me permite imaginar todos estos cuadros, ¿no? Esto era divertido y era como un poco desquitarme de esta pintura que yo no hice, ¿no? Como poder Vale. codificar simbólicamente, quizás eso sea como esa parte poética un poco crística, que son los cuadros que ella describe que Sí, ha sí, sí. pintado, ¿no?
Eso quizás es la parte ahí donde se cuela esa poesía un poco así, John Avery, no sé, Anne Carson, un poco raruna, ¿no? Más crística, porque me permitía como codificar otra idea a través de esas obras que ella ve o que ella ha hecho, ¿no? Y eso me interesaba, pero de nuevo, quizás es porque yo lo he tenido cerca y también están estos tejemanejes, ¿no? Del arte que son como el arte le importa a todo el mundo, al final está todo el mundo en los museos, uno va de visita a otro Sí, país y se va a un museo normalmente, como que sí. cruza la vida de la gente, pero parece muy ajeno, ¿no? Y muy como grotesco, ¿no? En ciertos momentos, por el tema de la especulación económica también en torno al arte, ¿no? Siempre que hay Arco, ¿no? La Feria Nacional de Arte ¿no? Y se vende arte y sale en la televisión y siempre hay alguna polémica, Sí. etcétera, porque no comprendemos, hay cosas que yo sabiendo de arte tampoco comprendo los precios, ¿no? Y esto es una cosa que va por encima o por debajo del arte en sí, ¿no? El arte una cosa, el mercado otra, pero un tema interesante, claro, me permitió codificar cierta idea en esa obra y por otro lado también un mundo que conozco, pero podrían haber sido, no sé, panaderos o gente que tiene unas tierras, ¿no? Y uno tiene más que otra o que le toca una herencia, ¿no? Como algo que no te imaginas que te podía pasar y que de repente moviliza muchos aspectos de tu vida o que estaban por detonar o que detonan totalmente sin previo aviso, ¿no? De hecho, es muy gracioso ahora que se te escapó lo de la panadería. No recuerdo en qué momento, en algún momento de la novela dices algo así como de, en realidad el arte tiene más que ver con una panadería que con, no recuerdo exactamente cómo era Sí. la frase, pero es verdad que es muy interesante lo que estás diciendo porque en el fondo lo que hay también es una reflexión sobre la mirada ajena. Es Ujú. decir, en este caso está vinculado en el mundo del arte. Ahora hablabas de Arco, ¿no? En un momento determinado, no voy a contar, hacia el final de la novela también pasa algo parecido de esa reflexión de qué es arte y qué no es arte, ¿no? Cosa que pasa con, me estaba acordando ahora, por ejemplo, aquello que pasó en Arco de las bolsas de basura, ¿no? Que fue como bastante llamativo y salió aquí también aparece, pero hay esa idea de la validación ajena. Aquí está a varios niveles, no solo porque estemos hablando del mundo del arte, sino también porque estamos hablando de una mujer. Hay una serie de reflexiones que tienen mucho que ver con eso, con cómo nos validan los otros, qué tipo de persona soy yo para que los demás no. Por ejemplo, en un momento determinado ella dice, como los demás dicen que yo soy artista, entonces ya soy artista. Pero no es por Claro. algo que yo crea, sino es porque me están mirando. Hay una reflexión también muy interesante sobre por qué y cómo ser sexy, ¿no? O sea, lo sexable, ¿no? Un poco de lo que es atractivo, ¿no? De cómo tienes que ser. Creo que con esto no estoy desvelando mucho, pero la protagonista tiene unos pechos muy grandes y entonces se siente un poco, cuando va a encontrarse hacia el principio de la novela, va a encontrarse con la asistente de la dueña de la galería, se siente, pues bueno, un poco como que no sabe tampoco cómo manejarse con Mm. unos códigos, porque aquí no solo estamos hablando de miradas, sino estamos hablando de códigos también. Y entonces Claro. como que se esconde, ¿no? Hay un momento muy bonito que cuentas tú cómo ella se intenta esconderse y sin embargo la asistente que paradójico, no sé si esto lo puedo contar que no tiene dientes, sí, ¿no? Es muy al principio, no pasa nada. La paradoja es que ella ve a la otra como alguien muy segura de sí misma, como alguien con poder, con Mm. dinero, ¿no? Con un cierto estatus, pero no tiene dientes, o sea, le faltan como... Y sin Sí, embargo, sí. ella a sí misma, y es muy interesante esto, y aquí pues tú lo vehiculas a través de una pintora, pero en realidad puede ser cualquier otra cosa, y es esto, ¿no? Es como la mirada ajena nos valida y cómo Ujú, nos condiciona también ujú. de qué forma, digamos, los demás nos están viendo, ¿no? Eso también es una reflexión que está muy en el centro un poco de esta novela. Sí, para mí era, y precisamente es un teórico de arte que recuerdo como una lectura que me impactó mucho durante mi formación, que es Modos de Ver, de John Berger, que se Ujú. llama Ways of Seeing, ¿no? Y tiene también para Sí. quien la lectura no le guste, la lectura de teoría del arte, aunque es un libro excelente, pero hay de la BBC, hay una reproducción en serie televisiva, ¿no? Mm, Unos pequeños mm. capítulos en YouTube que están abiertos, Buenísimo, eso es buenísimo. increíble, Sí, sí. cinematográficamente es bestial. Y él dice, tiene un capítulo dedicado a las mujeres en el arte, sobre todo los desnudos, ¿no? Y cómo la mujer siempre ha sido vista y como el objeto de la mirada, y eso ha hecho que se empiece a ver a sí misma también siempre desde fuera, ¿no? Esto puede pasar también a hombres, por supuesto, y a otros colectivos, Ujú, como el colectivo gay, como el colectivo trans, las personas que son racializadas, es decir, no es exclusivo de las mujeres, pero sí que creo que personas que han sido o que pueden ser violentadas por su cuerpo, ¿no? Ya porque ujú, sean de otra raza, pues porque se convierten en objetos sexuales, porque su orientación o su performatividad del género no cuadra con lo que tenemos explícito, pues siempre te estás viendo desde fuera un poco para saber si alguien te va a atacar, si lo estás haciendo bien, si eres aceptable, ¿no?
Y John Ujú. Berger decía en este libro precioso, decía, una mujer en el funeral de su padre se está viendo desde fuera llorando en el funeral de su padre, ¿no? Es decir, que en un momento incluso de profunda, profunda tensión, ¿no? Que esto, por ejemplo, es Miguel Delibes con 5 horas con Ujú. Mario también, ¿no? Ella está performando Sí, en el funeral, ¿no? cierto, Está cierto. performándose en la viuda cuando en realidad tiene otra historia que contar, ¿no? Y que le cuenta al muerto porque ya no la va a juzgar, ¿no? O sea, ya le da igual. Entonces está esta idea de que siempre te ves desde fuera y creo que quizás eso también juega con el síndrome de la impostora, ¿no? Que en los 70, 80 yo creo que Ujú. ya, por desgracia, se ha abierto el abanico a afectar a todo el mundo. Pero creo que hay una, bueno, en los 70 y los 80 se estudió como en mujeres, porque no pensaban que iban a llegar a puestos de poder, cuando llegaban no eran capaces de identificarse, es como que había un desfase entre lo que ellas veían de sí mismas y lo que los demás veían, y tenían como que performar este éxito, performar esta Ujú. integridad, o sea, integridad, no, perdón, como íntegro en el sentido de entera, ¿no? Como de estar enteras, de saber lo que están haciendo, de tenerlo todo bajo control, cuando en realidad se sentían muy inseguras porque no se veían capaces o no se habían imaginado en esos puestos, ¿no? Entonces había un desfase cognitivo, ¿no? Y eso hacía que no pudiese estar realmente presente, sino siempre como viéndote, ¿no? Desde detrás un poco. Y además también ahora que estabas comentando esto y vinculado a la idea del éxito, en un determinado momento aparece la hija de esta galerista, Valentina, y es muy interesante porque son mujeres completamente diferentes. Valentina en principio es una mujer que se ha criado en la riqueza, en el éxito, sin ningún tipo bueno, de problemática real, ¿no? Digamos. Y sin Mm, embargo, en un momento le dice, te envidio porque tú tienes algo que hacer, tienes un propósito, ¿no? ujú, Eh, y al mismo tiempo, Ana, la protagonista, tiene una sensación de insatisfacción constante y también de bloqueo. Esto sí que lo ujú. podemos contar, Sí, porque sí. en el que le sobreviene lo que lleva toda la vida esperando, es incapaz de acometerlo. O sea, Ujú. es como de, llevo, ¿no? 10 años, bueno, 10 años, digamos, en el Sí. tiempo que es desde la universidad hasta tal, esperando una cierta oportunidad, ahora me llega un poco de la nada, pero resulta que no soy capaz de pintar. Claro, o sea, esto, claro, ya se ha imaginado tantas veces la situación de que le llegue, que siempre fallamos, ¿no? Cuando hacemos estas predicciones, esto va a pasar así, ¿no? Yo lo hablo mucho con mi psicóloga, porque a veces creo que tenemos una tendencia como a anticipar las cosas buenas y malas como para saber qué vamos a hacer, ¿no? Y luego Mm. da igual que te lo imagines antes, porque cuando te llega te queda, hace una cosa que no te esperas, ¿no? O tiene una mala reacción, o tiene una reacción mucho mejor de la que esperaba, o te pilla. Entonces creo que a veces cuando uno se imagina algo, pues a lo mejor ya se podía haber imaginado, pues voy a ir mandando pequeños concursos y me va a ir yendo bien y entonces va a pasar esto y lo otro, un poco el cuento de la lechera, que también es Sí, uno de mis cuentos favoritos, ¿no? Como sí, de las historias para niños, que no son tan para niños, que son entrenamientos para los adultos, ¿no? En realidad para ser adultos. Y esta cosa que te lo imaginas tanto que al final se te rompe el sueño o cuando llega te bloquea, ¿no? Ella no se ve capaz de hacer, también porque ha sido incapaz de decir que no o de pensar si lo podía hacer de verdad porque ha estado esperando tanto una oportunidad que dice que sí, ¿no? Como sí, claro, pero no lee la letra pequeña, ¿no? Que esto es una cosa que pasa también al principio, entonces se ve comprometida a hacer una serie de cuadros que son muchos y no puede, ella en el fondo sabe que no va a poder hacerlo, pero ha dicho que sí sin pensar, ¿no? Porque también esta cosa también muy cinematográfica de esta oferta no la puede rechazar, ¿no? También viniendo claro. de otro italiano como Manzoni, que es italiano, ¿no? Entonces está esta cosa y luego, por otro lado, esta idea de la idealización de la vida de los demás, ¿no? Que yo creo que, por ejemplo, habrá personas que miran a alguien con privilegios económicos como ojalá tuviese tu vida y de repente una persona con privilegios económicos puede haber sufrido una serie bueno, de reveses en la vida o de situaciones en las que envidia cosas de los demás, ¿no? Eh, Lo que Está esta además película tan hay bonita que se llama Tal padre, tal hijo, creo que es una película coreana, ¿no? Que es como unos niños, es muy bonita esa narrativa también, que se los cambian en el hospital, hay un problema, una familia pobre se queda con el hijo de una familia rica y Ujú. al revés, ¿no? Y creo que hay una reflexión ahí como de la envidia, también tampoco sin idealizar como esta felicidad de los pobres, que no, no hay que ir por ahí porque luego se Pero sufre mucho, ¿no? Pero, una cosa muy gráfica que se dice en la novela respecto de esta galerista, ujú, que es la madre Valentina, ¿no? De esta chica que estamos hablando, que dice, en realidad su madre era una voz en el teléfono. Dice, sí, una voz omnipresente, pero una voz en el teléfono, ¿no? Es un poco por lo que estás diciendo. Y ujú, claro, aquí también hay otra cosa, porque tenemos a Ana, pero también tenemos a una serie de amigas suyas que han estudiado con ella, a las cuales no les ha ido tan bien.
Ujú, Y está esta cuestión de no solo de el empeño, el talento, la vocación y la suerte. Y de cómo, en el caso, por ejemplo, de Ana, en realidad, eh, seguramente ha pintado mucho menos que otras amigas suyas que sí que han hecho otros sacrificios. Porque, por ejemplo, esta pues está hacia el principio, luego ya cambia porque se va a vivir sola y tiene un estudio y todo eso, pero digamos el punto de partida, por ponerlo en términos cinematográficos, ella está 30 años viviendo en casa de los padres en la habitación de toda la ujú, vida, ¿no? ¿no? ujú. Y sin embargo tiene otras amigas, pues bueno, que sí que han hecho una serie de sacrificios, cada una a su manera. Unas lo han dejado porque han visto que no podían seguir adelante, lo intentaron no sé qué, otras tienen trabajos de media jornada para... No, y bueno, y también esa reflexión está ahí todo el rato, de que, y además en un momento determinado de la novela se dice, en realidad el talento no sirve para nada. No sirve para nada, es decir, Sí. vale, ok, pero si no pasan, no solo el trabajo, no muchas otras cosas, pero si no hay también ese componente súper importante que aquí en la novela central del azar, pues claro, también te puedes preguntar, ¿por qué Ana y no su otra amiga Sandra o quien fuera, ¿no? Claro. Cristina, quien sea, ¿por qué no? Ujú. Porque Sí, al yo final creo que es un sí, sí, cuadro. claro, Es que claro, claro. Yo lo pensaba mucho en torno al Premio Nacional, que decía, ¿por qué yo? ¿Yo por qué? Como que además estaba en esta mesa que me llamaron y yo decía, ¿pero por qué yo? Yo no lo podía entender, ¿no? Porque además había leído muy buenos libros ese año también de poesía. Y yo decía, ¿por qué yo? Y me atormentó mucho. Luego, cuando yo fui jurado, también fui testigo de cómo se ejecuta ese premio, ¿no? Y que hay una serie de como puntuaciones y de cosas numéricas como para ir definiendo, tal, etcétera, que pasan muchos jurados, no es exclusivo del Premio Nacional. Y te das cuenta como que por un punto entra una cosa y no otra. Y no significa que el libro que ha quedado segundo, tercero o quinto, lo que sea, no sea bueno. A saber, y claro, tú empiezas a pensar, ¿y si esta persona le ha llegado este poemario porque hace 3 meses le pasó esto, porque no sé cuánto le han contado, o porque tiene esta sensibilidad con este tema, porque el año pasado le pasó no sé qué, y empiezas a tirar, ¿no? Como si tuviésemos que tirar de todas las vidas de las personas que deciden un premio, ¿no? No, no sin ser, esto no quiero decir que sean parciales o que no sean profesionales, Ujú. sino tantas cosas que añaden a la experiencia de la percepción de un poema, de una película, de lo que Sí. sea. Claro, dices que es azaroso. Y eso, o sea, realmente a mí lo que me quitó fue un peso de encima, es decir, el talento y el esfuerzo y está ahí como a pico y pala, sí pueden colocarte en una posición donde está ahí como más cerca del azar, pero al final el que te saca como, ¿no? Un poco de la pecera es el azar y eso es así, ¿no? Y es doloroso, ya te digo, es doloroso como pensarlo de esta forma, pero al mismo tiempo libera mucho, porque no significa que Ujú. lo que mucha gente creo que piensa que no tiene éxito porque lo que hace no es bueno. Y no necesariamente esto es así, ¿no? Esto lo Ujú. decía John Baldessari, que es un artista conceptual muy divertido, una persona muy excelente, ya falleció, ¿no? Pero tenía como una especie de preceptos para los artistas, para los jóvenes artistas, y decía, hay 3 reglas. Uno, el talento es barato, es decir, abunda. Talento hay Es muchísimo. verdad. El talento es barato. Dos, la suerte, o sea, la suerte está para todo. El que nada puede equipararse a que por X tú estés en el momento adecuado, en el sitio adecuado, aunque la suerte se active dentro de un año, ¿no? Porque alguien habla de ti, pues, X. Eso nadie, no se puede hacer nada, ni siendo rico ni siendo pobre, es que no puede hacer nada. Nada. Y lo tercero, que no se puede fingir estar poseído, ¿no? Que no puedes, como ese momento que sí que existe de arrebato o de inspiración, o de tener una buena idea, o de estar ahí como conectado, ¿no? Y estar muy concentrado haciendo algo, eso tampoco se puede comprar. Pero lo del talento es barato, que parece así como muy hiriente, pero en realidad es que hay mucha gente No, con es mucho verdad, es talento. verdad. Yo, Es mis verdad. alumnos, digo, de mis alumnos tendré 30 alumnos y si uno lo consigue, bueno, en total son 90, ¿no? Si de esos 90 lo consiguen 3, ya es mucho, pero hay muchas personas que hacen cosas muy buenas y que tienen investigaciones buenísimas, que se esfuerzan y luego puede llegar alguien que lo hace el día de antes y hace un pedazo de cuadro y te queda, claro, en qué se Mm. basa esto, ¿no? En que, bueno, el esfuerzo o esta cosa de pico y pala, yo creo mucho en esto, ¿eh? Que creo que no es una opinión muy popular últimamente, ¿no? Como en lo contemporáneo, como la idea del esfuerzo como algo que te lleva adelante, pero para mí tiene sentido. Es que se queda un poco vieja, porque también a veces está lo casual o una persona que de repente, ¿no? Como que tiene una buenísima idea en un momento de Ya. ejecución sencilla y puede suceder, pues también que sea una bazofia, lo que te inventa, no que te inventa el día de antes, ¿no? Pero también hay mucha probabilidad de que sea bueno. Y esto es, ¿cómo se lo explico yo a mis estudiantes? ¿Qué les digo? Bueno, es difícil de, claro, es difícil de explicar, pero ahora, por ejemplo, que estabas diciendo esto, claro, una de las cosas en las que, que permite reflexionar tu novela es que eh,
tiene que haber también una cosa de fe. Es decir, en el Ujú, momento, en tu novela se vehicula a través de esta galerista que ve un cuadro de alguien y tiene una confianza, digamos, en ujú. que esa persona puede hacer, no recuerdo ahora si eran 13 o 15 cuadros, ¿no? Le 15 eran, piden creo, 15, ¿verdad? Le una piden, barbaridad. o sea, que pueda hacer 15 cuadros igual de buenos o mejor de buenos que esto, ¿no? Que no voy a contar lo que pasa, ¿vale? O sea, no voy a contar lo que pasa al final para no destriparla tal, pero hay esa cuestión de fe. Y luego también su opuesto, porque también en un momento de la novela se reflexiona sobre el derecho a no ejercer el don que alguien tiene. Ujú, Y una tercera vía también, que es tener el don o el talento y no ser capaz, digamos, de concretarlo en algo. ujú. Porque tú estabas diciendo, conocemos montones de gente que tiene talento. Sí, por supuesto. Pero hay mucha gente que no es capaz de eso, esa visión, concretarla en algo. Ujú, Está por un lado la gente que no es capaz de concretarlo, está por otro lado la gente que renuncia a, digamos, a desarrollar ese talento sí, natural que tiene, y luego, en última instancia, está la necesidad de que alguien crea en eso. O sea, una ujú. persona externa, porque normalmente se suele decir, es que el talento es muy evidente. Sí, no, No lo sí, sé, no, sí, no. claro. Se necesita también esa fe, ¿no? Es decir, hay tantas variables a la hora de que algo pueda acabar en un cuadro, una obra de arte hermosa. Ujú, Y un poco todas esas diferentes variables tú las planteas en la ujú. novela, ¿no? Las vas dejando ahí Sí, encima de la mesa. o sea, yo creo que, claro, es que es muy complejo porque sí que alguien tiene que creer en ti por cómo está establecido el mercado del arte, que influye también en las posibilidades que tienes de hacer una carrera de ello, por mucho que no vendas cosas exorbitado, a precios exorbitados, etcétera, ¿no? Pero pienso, claro, yo tengo mucha relación, que me interesa mucho lo que se conoce como Art Brut, que yo creo que en Cataluña hay Oh, grandes oh, coleccionistas de Art Brut y que me en el flipa. CCCB Sí, hubo sí. hace tiempo, ¿no? Una exposición buenísima. Y claro, Bueno, esto sí que uno de los perdóname, ejemplos, dime. y hubo una buenísima el pasado verano en el Gran Palais en París de Art Brut. Sí, sí, Bueno, es que a mí. yo Ah, sí, estuve ahí, me que fue flipa, un me flipa. coleccionista de verdad, si podéis conseguir el catálogo, ve, esto es Lo tengo, increíble, lo un tengo, lo coleccionista se tengo, dotó. lo tengo, lo Es tengo. impresionante, Me esto es, flipa, me flipa. yo me ponía, o sea, yo lloraba en la exposición esta, ¿no? Que se hizo en el Gran Palais, un coleccionista que creo que le ha donado la obra al Pompidou, pero como el Pompidou está Sí, cerrado, lo hacían en el Gran sí, Palais, y sí, él sí. creo que es cineasta, de hecho, y se ha dedicado a coleccionar toda esta obra. En la parte de abajo era una exposición, la parte de abajo eran obras históricas de Art Brut, y arriba eran los ateliers, es decir, los estudios que trabajan actualmente con gente con diversidad funcional, con diversidad neuronal ¿no? Con diferentes discapacidades de otros tipos y entonces hacen su obra, pero ellos son Sí, artistas. Lo que pasa que en el arte brut, y por eso me parece muy importante para hablar de esto, es que una persona hace algo porque lo necesita hacer, además normalmente en marginalidad, ¿no? Porque son personas que están en centro, sí, bueno, no todos, pero han podido, ¿no? Como estar no muy o sea, atendidos, pero en una institución, por ejemplo. Y de sí, repente alguien tuvo el ojo de decir, pero esto está muy bien, ¿no? Esto que está haciendo esta persona, por su constancia, por la necesidad que tiene de hacerlo, por la expresividad, pero es arte buenísimo, no es arte que diga, ay, qué bonito esto que está haciendo, ¿no? Como esta infantilización que se hace de las personas con algún tipo de discapacidad, no, es que eso es arte, ¿no? Lo que pasa es que alguien tuvo que llegar y decir, espérate, esto es importante, ¿no? Y se exhibían en el Gran Palais, se exhibían las obras de H.J. Darger, ¿no? Que este hombre que era un conserje, que vivió toda la vida en su casa sin dar un ruido y cuando se muere y abren la casa se encuentran una novela de más de 3.000 páginas, todo una locura, pintado, todas una las locura. paredes y ahora se exhibe, ¿no? O bueno, hay otra gente que, por ejemplo, no tenía ninguna discapacidad, como puede ser la fotógrafa Vivian Mayer, que era nani, ¿no? Era au pair así, Sí, creo que en Reino Unido, y de repente cuando ella muere descubren cajas y cajas de fotografías impresionantes, ¿no? Y ella nunca, pero ella creyó en sí misma, ¿no? Entonces hay esta pureza que también hay que cogerla un poco con pinzas, pero que está en el art bruto, en todo lo de se murió y de repente era un gran artista. Encima se murió seguramente en la pobreza, ¿no? O en una situación así no muy buena, ¿no? Entonces estas cosas juegan, pero es porque alguien decidió buscar, porque alguien lo encontró y se dio cuenta de que era bueno y lo pudo compartir con otras personas. Entonces, claro, esto siempre necesita la mano de alguien, porque a lo mejor yo he trabajado con artistas de Art Brut en colaboración y estas ujú, personas, pues bueno, sí, tienen apego a su obra, pero hasta cierto punto no. O sea, algunas más, otras menos, pero la hacen como con una especie
de posesión, ¿no? Esto que decía John Baldessari, con una posesión total y luego se van a su Total, casa, se total. olvidan y al día siguiente es otra cosa. Entonces ahí creo que un ejemplo muy claro de cómo el arte viene de fuera, porque a lo mejor muchísimos de esos dibujos y obras de personas en centro se han quedado sin estudiar, sin mirar, porque nadie pensó que eran buenos, ¿no? Y nadie los guardó y se perdieron, ¿no? ¿Y cuántos casos habrá así de gente, pues sí, con discapacidad, sin discapacidad, es decir, gente que tiene fe a lo mejor, pero que pasa desapercibido, y luego gente que pierde la fe y entonces tampoco sigue ni encuentra esa fe de otro y también se decepciona, ¿no? Y se desinfla. Entonces, bueno, esto del talento, claro. No sé si las personas de la Brut también, ¿no? ¿Cuál es su idea del talento? Eso es muy interesante cuando hablas con un artista Brut, Ahora que, estos temas, ¿no? ahora que estás comentando, ha salido un poco el tema del Art Brut, quiero aprovechar para dos libros que seguramente los conocerás, que son dos ejemplos contrapuestos de un poco de lo que estabas diciendo tú. Por un lado, la canción de Nof 4 de Raúl Quinto, que lo publicó Jekyll and Jill, que es de este hombre que estaba precisamente en un psiquiátrico en Italia, y lo que hacía Ujú, era con la villa del pantalón, creaba una especie de libro en las paredes, ¿no? En la cal de las paredes. ujú, Y la gracia de esto, y lo digo por lo que estabas diciendo tú, es que precisamente uno de los celadores del psiquiátrico fue el que dijo, no, no, dejadlo, dejad que haga esto y no os lo carguéis. Si no hubiera sido por este tipo, seguramente esa obra, por ese tipo que tuvo, porque además era un tipo que se había formado en Roma, había estudiado Bellas sí, Artes y no sé qué, y tenía una cierta sensibilidad y dijo, guardad esto porque esto tiene valor, ¿no? Y luego, por otro lado, el caso contrario, un libro que acaba de publicar María Negroni en Acantilado, que se llama Elegía a Joseph Cornell, que es ah, el caso contrario, que es Joseph Cornell, o sea, no era un tipo con problemas mentales, ni, o sea, ujú, pero sí que era alguien que vivió toda la vida en la casa familiar, que no realmente no tuvo ningún tipo de repercusión pública ujú, en vida, sino que todo esto vino después y hacía estas cajas maravillosas, pequeñitas, pero tenía como una fe inquebrantable, digamos, en ese propósito, ¿no? Que es un poco lo que decíamos ujú, ujú. de la validación externa. En este caso, no necesitaban ningún tipo de validación externa, Eso pero a es. lo mejor tenían, tú lo hablabas ahora un poco en términos de posesión, puede ser que a lo mejor fuera esto, ¿no? Fuera un poco en términos de posesión. Nada, simplemente quería aprovechar que ha salido un No, poco el tema, no, súper porque me interesante. parece que todos los libros un poco que se pueden relacionar entre ellos me parece maravilloso. Tengo una pregunta un poquito capciosa, Maite, porque claro, am, esta es tu primera novela, ¿vale? Ujú. La boca llena de trigo es tu primera novela. Normalmente no suele pasar que una primera novela y menos de alguien que venga del mundo de la poesía concite, digamos, el interés un poco que está levantando tu novela. Esto no suele pasar así. Quería saber un poco también tú cómo lo estás viviendo esto, ¿no? Porque Ujú. no es y te lo digo yo, que yo me dedico a la promoción editorial, sé lo de lo que estoy hablando, no es lo habitual. Entonces, Ya. o sea, está guay, pero claro, ¿tú cómo lo vives esto, no? Porque claro, A ver, yo lo vivo con mucha tranquilidad porque estoy en Alemania, donde nadie me conoce, aunque el otro día me empezó a seguir un político de Calrue de los ecologistas, que así, creo que es español, y dije, se me acabó. mi masa. se me acaba el No, sueño, pero ¿no? aquí también entre el idioma, ¿no? Fíjate que a lo mejor entre la poesía y la narrativa, ¿no? Como que la lengua y ¿no? El castellano es algo que en mí está muy presente y es algo que disfruto mucho, ¿no? Como corriendo con la cabeza, ¿no? Escribiendo, etcétera. Sin embargo, aquí me veo todo el rato impedida por la lengua porque yo no hablo bien alemán, yo trabajo en inglés y no he ido a clase alemán, el alemán que tengo es milagroso, pero bueno, ¿no? Como que de repente estoy siempre en un lugar de mucha humildad lingüística, aquí puesta todo el rato, y también de mucha tranquilidad, porque aquí, bueno, hasta que sea junio o así, la vida no existe. Entonces hay una especie de protección, ¿no? Como de una visibilidad grande y que agradezco mucho en España, bueno, también sus cosas de internet, de trolls de internet, etcétera, que bueno, en fin, sin más, eso sí que es un poco extraño, ¿no? De vivirlo, pero luego aquí no tengo como cierta anonimidad, entonces estoy en un estado de protección. Pero lo que siento es mucha gratitud y sobre todo como que cada vez el libro como que es menos mío en el mejor de los sentidos, ¿no? Yo siempre le decía a Ana Rodado, la editora de Anagrama, que ha trabajado conmigo y que ella ha sido la que ha confiado en mí, ¿no? Esa ha sido esa confianza en mí, la ha hecho Ana, la ha hecho María Cardona también, que ha confiado en gente con mucho ojo, mucho, no lo digo por mí, lo digo por Elena Medel, para Ana Portero, la hija de Sí. Felipe, una tía con mucha visión, una tipa estupenda, la adoro a María. Entonces hay como, siempre cada vez como una persona que hace que otra persona confíe en ti y esa otra persona Ujú. hace que tres personas confíen en ti y luego que pues los lectores que la vayan a leer confían en ti, ¿no? Entonces va como expandiéndose una especie de confianza también de la persona que compra el libro, ¿no? Que ahí, no sé si también el cuadro de mi alumna, que es la portada, ¿no? De Anagrama, también me está haciendo así un poco de buen augurio, ¿no? Porque creo que llama la atención el cuadro de Añalí.
Sí, ¿tú o crees quedo que contigo. también es uno de los puntos? Hombre, no sé, yo la veo y mucha gente me ha dicho, y leí algunos comentarios, a veces no me puedo resistir a leer los comentarios, intento no hacerlo, también es que leo muchos comentarios de internet de todo porque me encanta la gente en internet, pero decía la gente, solo por la portada me lo quiero comprar. Y yo ahí pienso que Vaya. mi antigua alumna me está haciendo también un poco de carta de presentación, creo, no, hay gente que a lo mejor le parece espantosa, ¿no? Pero bueno, por lo menos como es grande así como no el formato clásico de anagrama, quizá eso también me está acompañando esta alumna en lo que Puede pues lo ser, que yo puede lo ser, poco que yo le puede haya ser, podido dar, me lo da ella de vuelta. puede ser. Pero aparte de eso, gratitud, ¿no? Un poco de sorpresa también. Y no sé, también me da como de nuevo, es como que la novela casi parece una especie de profecía o de, no sé, como algo cíclico en mí que pienso, ¿y si esto es un error, ¿no? En plan, he escrito una buena, lo mismo la otra no va a ser tan buena, ¿no? O el listón se sube, ¿no? Eh, Mm, Inevitablemente, ¿no? Que pienso mucho en lo que decían estas chicas fantásticas que han estado en las Olimpiadas de invierno, dos chavalas muy jóvenes que eran estadounidenses, chinas, que no sé si era Lisa Wu, no me acuerdo, pero una esquiadora que decía cada vez, yo he hecho un triple mortal aquí, ¿no? Y he dado lo mejor de mí, pero la próxima vez que performe tengo que hacer cuatro saltos mortales, ¿no? Para que tú disfrutes lo mismo. Yo cada vez me tengo que esforzar más para que tú disfrutes lo mismo. Una tía listísima, una chavala de 22, 23 años, increíble. Y me interesó muchísimo, ahora lo busco, era la esquiadora, una esquiadora estadounidense china, listísima, porque le preguntaron, bueno, ¿no estás desconforme o inconforme por la medalla de plata? Y ella dijo, he hecho una cosa que nunca se había hecho antes, no, estoy muy contenta, pero la próxima vez lo tengo que hacer todavía mejor para que tú me valores igual, ¿no? No pienses que he bajado el nivel, ¿no? Y pensaba, qué tipa más lista y qué duro lo que está diciendo también. Maite, voy a desaparecer 10 segundos de pantalla porque se me está acabando, se me está quedando sin batería el tal, Vale, pero te dejo una pregunta para que nos vale. contestes y ahora vuelvo, ¿eh? Porque estabas hablando ahora de eso y es algo sobre lo que se reflexiona en tu libro, de la sensación extraña y la extrañeza que supone dedicarse al arte. En tu Ujú, caso, ahora te quiero preguntar específicamente por la narrativa, ¿cómo vives tú esa extrañeza? Tú ahora estabas diciendo de esta cuestión como de que de repente el libro como que ya sale de tus manos y a la protagonista de tu novela, Ana, también le pasa algo parecido. En un momento determinado ya ve un cuadro suyo en la pared y como que hay una cierta distancia entre, ujú. entre ella y además otra cosa muy interesante que dice, tengo la sensación de que en realidad lo que yo quería que estuviera en ese cuadro no está. ¿No? Y esa sensación de verlo desde fuera, ¿no? ¿Cómo vives? Que en realidad es una pregunta doble. ¿Cómo vives tú esta cosa tan rara de escribir novelas y al mismo tiempo, cuando está fuera de ti, es como de, ¿esto era exactamente lo que yo quería decir o no? ¿Vale? Ay, Tardo, sí, tardo 10 segundos en, sí, en cargar, ¿eh? Cuéntanos tú, sí. ¿vale? Sí, creo que esto es una pregunta muy interesante y una reflexión muy interesante porque quizá eso sea lo que hace que la gente siga creando, ¿no? Que lo que hace, a pesar de que lo hace con intentándose lo más preciso posible, ¿no? Intentando hacerlo lo mejor que puede, aún así la satisfacción dura muy poco, ¿no? Y quizá eso sea el germen del arte, que cada vez que termina una cosa sientes que tienes que hacer otra, porque no, sí, he conseguido hablar de estos temas, pero no de todos, ¿no? Y hay un extrañamiento, ¿no? De con todo lo que yo me he esforzado, he intentado domesticar así este lenguaje que se hace tan difícil de domar, aunque sea precisamente quizá porque es el de todos los días, ¿no? Que lo tienes que extrañar y usar de otra forma, aunque sea la herramienta con la que trabajas, ¿no? Pero hay algo ahí como de decir, esto lo habría hecho diferente, ¿no? Y también cuando tuve el objeto libro, que yo, claro, yo no tengo hijos, pero pensaba cuando me llegaron los libros, me dio mucha extrañeza, no lo quería como ni tocar, era una cosa muy rara, digo, será esto como una especie de depresión postparto, como sin querer desmerecer la depresión postparto, que creo que son una cosa espantosa, y no, solo me vale para la metáfora, no lo quiero igualar. Pero había algo ahí como de que el objeto era raro, ¿no? Como, esto lo he hecho yo, como, ¿cómo puede ser que esto estaba dentro mía y ahora es un libro y está aquí en mi casa y se lo doy a la gente que quiero y lo lee gente que ni conozco y que es amable conmigo y que, ¿no? O que le parece bien, le parece mal, lo que sea, pero está en las casas de la gente esto que estaba aquí, ¿no? O aquí, en los dos sitios. Y hay cierta extrañeza, ¿no? Y lo que siento es con mucha responsabilidad de decir, bueno, pues hay gente que está dedicando su tiempo, que es lo más precioso que tenemos a leerme, ¿no? Y es como además yo me llevo de un libro más o menos, un poco menos, es un café antiguo, ya no cuestan tan barato los cafés, pero yo me llevo el libro como lo que cuesta un café, entonces yo pienso, es como si esta Sí, persona se sentase conmigo y me escuchase, ¿no? Y sí. hablásemos durante 2 horas, y lo intento ver así, pienso qué generosidad,
que la gente, que tanta gente esté haciendo esto, ¿no? Tomándose un café conmigo, aquí sobre todo en Alemania, que muchas veces me falta como esa conexión humana un poco, ¿no? Y siento una responsabilidad de decir, bueno, pues me han quedado cosas y temas aquí que no he conseguido cómo llegar bien porque me ha faltado Ujú. habilidad o me ha faltado una perspectiva mejor para hacerlo y pienso, bueno, pues ya sé por dónde empezar, ¿eh? A veces esto me da mucha frustración, pero también, ¿sabes? No, como que digo, este tema es el que me ha quedado aquí, por aquí quizá deba de ir la próxima vez, ¿no? Y lo pueda expandir y regalárselo también a los demás. Hay un comentario que se hace en el libro y que ahora escuchándote todo el rato creo que no es nada inocente, que se dice, hay mucha gente que cree que la historia del arte se acabó con el cubismo de Picasso. Y yo cuando leí esa frase pensé, esto me parece que no está tirado aquí de manera gratuita. Y ahora que te estoy escuchando todo el rato pienso, creo que hay una carga de profundidad mucho mayor de la que en realidad parece, está como tirado así, que tiene que ver un poco con todo lo que estabas diciendo de esa idea de la tradición, de esa idea como de mirar hacia atrás y de que el hecho de que ciertas nuevas tecnologías o nuevas formas de mirar invaliden lo pasado, bueno, no, es decir, creo que hay algo ahí en esa frase Sí. que me gustaría que me explicaras porque creo que tiene más que ver contigo que en realidad con la protagonista. Sí, o sea, yo, claro, a mí me duele mucho, ¿no? Cuando la gente dice esto no es, o sea, y ya llega a Picasso es muy lejos, ¿eh? Yo creo que hay gente que dice, mira, desde los modernistas, los prerrafaelitas, como que ya no, o sea, cuando la técnica se pierde, ¿no? Como pensar que la Ujú, técnica es lo único que define, que volvemos a esta idea del esfuerzo, ¿no? Como esto es un esfuerzo inhumano, como esto no está accesible a la mayor parte de los seres humanos porque no tenemos ujú, estabilidad, porque esto sí que es un don, sí, creo que pinta de forma realista. Si no puede hacer eso ya no es arte, ¿no? Como si el arte solo fuese eso, el tiempo que pasa haciendo algo y no tanto la idea, ¿no? En el siglo ujú, XX se va hacia la idea, se va a gente que tenía una idea y a veces la ejecutaban otros, ¿no? Que esto complica mucho la historia del arte, la recepción del arte claro, también. Pero me da pena, ¿no? Como cada época tiene su equivalente artístico. O sea, ujú, si siguiéramos haciendo el mismo arte que los egipcios, pues no habríamos entendido nada de la representación simbólica, ¿no? O sea, cada arte, claro, cada momento. O sea, a mí lo que me sorprende ahora es que la gente siga tallando en piedra. Y yo con todo el respeto del mundo, porque tallar piedra es muy difícil. Eh, pero claro, está esta cosa de, hay otras tecnologías, inevitablemente, aunque tú talles piedra, también creo que estás cruzado por la idea de las tecnologías y de Internet, porque te rodea, ¿no? O sea, no sé que sea una persona muy mayor de otra época, pero que sigue haciendo ahora trabajo. Pero en realidad siempre los artistas han estado un poco en línea de las tecnologías, de las corrientes del ujú, pensamiento, ¿no? De su momento sí, histórico. Eso no significa que tengas que hacerlo más nuevo, porque sí, si la forma o el material no va contigo, pero tampoco que lo tengas que rechazar de lleno como esto no me sirve, ¿no? Y para mí creo que aunque hay cosas del arte que de nuevo se hacen difíciles de entender porque te dicen este vaso medio lleno de agua, que esto pasó un arco también hace 2 o 3 años, ahora no me acuerdo el nombre del sí, artista, sí, sí, sí. pero decían como Wilfredo, esto es una no mierda, es no cuesta 300.000 euros. Y tú no es dices, Wilfredo Prieto, creo que es, ¿no? Lo del eso, vasco. sí, es verdad que es latinoamericano. Y pensaba, claro, pero si empiezas por ahí a explicarle la historia del arte a la gente que se te escapa la audiencia, que es que hay muchas cosas antes, ¿no? Hay muchos movimientos increíbles, ¿no? En España tenemos Isidoro Valcárcel Medina, que tiene una pieza preciosa, que él Bueno, llamaba por teléfono increíble. a la gente diciéndole, hola, soy artista, este es mi número, cuando empezaron las guías de teléfono, este es mi número, y la gente, vale, pues lo voy a apuntar, pero ¿por qué no sabíamos comunicarnos por teléfono? Porque nos extrañaba mucho que alguien te llame, pues si te llamas para darte un servicio, pues yo lo apunto. Qué precioso, a mí es que este hombre yo lo admiro mucho a Isidoro Valcárcel Medina, me parece un No, no, es tipo un genio, lindísimo genio, y como absoluto. muy precioso, ¿no? O tiene esta obra también Y que le muy encargaron de poético también, ¿eh? Muy poético. muy Poético poético, también. pero con una especie de ligereza, ¿no? Como, y del trabajo también le preocupa mucho. O sea, un tipo muy listo, ¿no? Tiene esta Mm. pieza también que en el Reina Sofía le dieron una pared, creo que fue el Reina Sofía, ¿no? Le dieron una pared y le dijeron, bueno, ¿cuánto nos cobras por intervenir esta pared? Y él dijo, lo mínimo, ¿no? La hora más barata que tengáis, pues yo menos. Y le dijeron, no, hombre, no podemos hacer eso, tal. Y dice, bueno, pues me pagáis esto, pues entonces yo pinto la pared con un pincel muy chiquitito. Y entonces, voy pintándola. Y tú dices, pero por favor, qué listo eres, ¿no? Estas ideas que alguien diría, Sí. eso lo hace mi niño. Bueno, no, tu niño no va a hacer eso. O sea, tu niño hace No, tu cosas niño estupendas, no lo puede hacer. pero, pero hay que pensar, ¿no? En de dónde viene todo eso históricamente también. Ahora que estás, Maite, ahora que estás hablando de la ligereza y la levedad, se defiende una idea, bueno, se defiende, al menos la protagonista del libro, Ana, y me ha surgido ahora porque me he acordado, porque estabas hablando de lo de tallar piedra, ¿no? Siempre se dice, o es un lugar común, que cuando hay un mármol, no sé, como que el
escultor, digamos, ya ve en el mármol, digamos, la Ujú, estatua, ¿no? que hay dentro. En este libro se defiende que también pasa lo mismo con el lienzo en blanco. A mí me ujú, parece una idea un poco problemática. Por eso ujú, quiero un poco que la expliques, porque en una piedra lo puedo entender, pero en un lienzo. Y también hay otra cosa que hace Ana, la protagonista de la novela, que es que pinta una serie de cosas y no está satisfecha, en lugar de destrozarlo o tirar, lo pinta otra vez de blanco. ujú, Volver, o sea, hay algo de ritual casi mágico en esa idea, como ujú, de, en la pulcritud de lo blanco, pensar que de ahí va a emerger algo. ujú. A mí me parece problemática esta idea. Entonces, por Sí, eso sí. quiero que me cuentes tu visión del... No, no, tienes razón, ¿eh? Y me parece interesante que problematicemos esto, porque sí que quizá, o sea, es un trauma mío de Bellas Artes, ¿no? Que tuve un profesor que efectivamente, como en el libro se encontrará el lector, me dijo, esto está para darle una mano de blanco, ¿no? Como eso está muy feo. O sea, fue muy brutal, el único examen de mi vida que he llorado. Y yo no lloro fácil, ¿eh? Pero me dio. Y supongo que esa idea de purificación es verdad, que se da más con, o que me parecía quizá porque yo me enfrento también a la página en blanco y hay como estos blancos, ¿no? El blanco del mármol, el blanco del lienzo, el blanco de la página, que había ahí como una continuidad. Pero sí es verdad que quizás no estoy tan de acuerdo conmigo misma, o quizás la pintura yo me la imagino de otra forma. Ahora que tengo muchas alumnas pintoras, ellas pintan encima, no lo pintan de blanco, pintan encima, ¿no? Con el óleo que te lo permite más que haces que otras herramientas. Y pintan encima de su propio cuadro y por eso muchas veces, y esto ha pasado siempre, por eso muchas veces hacen un escáner de un cuadro y sale que debajo había otro, ¿no? Que esto también Exacto, exacto, pasa en sí, la sí. restauración. Entonces, no sé, creo que es más quizá una especie de formación personal, ¿no? De decir, ¿no? Como me enfrento yo a muchas cosas, como empezamos de nuevo, ¿no? No podemos, pero no desde la destrucción, sino como me dio otra oportunidad. Pero no, o sea, en el arte en sí, y quizá la gente sí ve en el lienzo como. Yo tengo un alumno que es un pintor abstracto y es muy curioso cómo pinta y cómo habla de pintar, ¿no? Como que hay unas formas que él va siguiendo porque hace unos cuadros muy Ujú. concretos, como que la está viendo ahí, pero por supuesto borra y rectifica y pinta encima y etcétera, ¿no? Entonces quizás sí está ahí, no también expresado como debería, pero esta idea de que hay un boceto, ¿no? Que tiene, o quizás como un espejo, más bien que un lienzo blanco, como una especie de espejo donde hay una cosa que tú vas a intentar plasmar, a veces por encima de tu propia conciencia de ello, pero eso sí puede tomar otra forma. Eso quizá ahí escribiendo por lo menos tengo otra sensación, ¿no? A veces yo con la pintura cuando pintaba, y mira que lo quería hacer profundamente, sí que sentía que debía de volver a empezar de cero, ¿no? Porque no era capaz como de Sí. imaginar. Pero supongo que cuando eres hábil en algo, sí que eres capaz de con lo que hay sacar otra tercera vía que quizás no utilizas, ¿no? Porque ahora que lo estás planteando en términos de espejo, bueno, puedo entender un poco por dónde vas, pero claro, con esa idea se contraponen dos visiones. Una tiene que ver con una cuestión profética, es decir, Ujú, de ser capaz de ver lo que no existe, ujú, y otra tiene que ver más con la expresión de la individualidad, es decir, no está fuera sino está dentro, ¿no? Por eso preguntaba eso, son como dos formas diferentes del ser capaz de ver, de desvelar lo que no se ve, o el de eso. simplemente imponer, digamos, la visión que se tiene. Ujú, sí. Maite, una última pregunta. Bueno, una última pregunta, no, en realidad es un comentario porque es verdad que nos hemos puesto muy serios. También hay cosas graciosas en la novela y una de las cosas graciosas que a mí me hace mucha gracia y que es absolutamente real. No quiero equivocarme, quiero decirla bien. Bueno, en un momento están en una soirée, digamos, en la inauguración de una exposición colectiva y se nos dice, literalmente, escribes tú. El arte no tiene nada que hacer contra el vino. Es Porque hay un verdad. momento, hay un momento en el cual está todo el mundo absolutamente apasionado. No vamos a contar de qué van las obras para que la gente se lea el libro. Quien lo haya leído ya sabe de lo que estamos hablando, pero bueno, hay una serie de obras, unas más estrambóticas que otras, y pasan una serie de cosas. Pasan una serie de cosas. Y entonces parece como que la gente está como no extasiada. Y de repente aparece el vino y bueno, Ya está, se acabó. chicos, Totalmente. ya Se ha acabado esto. Ya. Sea, creo que hay algo, es que es muy gracioso y creo que en el arte se ve mucho, ¿no? Como estos contrapuestos que están en todas las facetas humanas, ¿no? Pero es como esta cosa un poco elevada, como fuera del mundanal ruido de yo soy súper, muy elitista a veces, ¿eh? Para mal. Mucho más Pero de pedestre repente, comida o bebida, ya todo el mundo se pone, ¿no? Ya entra en otro. Y hay una película increíble que para mí es una referencia. Siempre que vivo una escena rara en el mundo del arte, pienso, es una escena de esta película que es The Square,
de Rubén Östlund, Ajá. Ahí no la he que es visto. sobre es muy divertida, es sobre el director de un museo, no sé si en ¿Y Dinamarca o cómo, algo así. cómo dices? ¿Cómo se llama? Se llama ¿Cómo? The Square, el cuadrado, The Square. Ujú. Lo que pasa es que no se Vale, traduce, creo, tampoco al español. Y vale, de Rubén Östlund, creo que él vale. es danés o noruego, no, noruego quizás. Y es muy graciosa, es de un tipo que dirige un museo y entran unos de marketing, hace ahí como unas cosas de marketing. La película es buenísima, ¿no? Y hay una escena que como que están todos ahí, oh, qué guay somos, tal, y llega el cocinero a explicarle el menú a los comensales que han ido a cenar y todos ya se están yendo como a comer. Y el hombre que os esperéis, ¿no? Y es un momento muy gracioso como que yo ya quiero comer, ¿no? Ya se me ha acabado el elitismo, o sea, yo ya lo quiero sentarme a comer, ¿no? Y es muy graciosa esa escena y pienso mucho en ella, ¿no? Como esta cosa un poco a veces forzada, un poco cándida a veces, ¿no? Pero también a veces muy venenosa del elitismo, ¿no? De pensar que estás como por encima de lo otro en el mundo del arte, que creo que es algo que habría que eliminar, la verdad. Y porque claro, es un, bueno, siempre tiene ese componente, ¿no? Como snob, ¿no? De que, bueno. Mm. Maite Gómez Molina, autora de La boca llena de trigo, recientemente publicada por Anagrama, primera novela sobre el mundo del arte. Espero que todos los que hayáis estado este ratito con nosotros hayáis aprendido algo y sobre todo que se haya picado la curiosidad para los que no conozcáis leer esta novela que hemos dicho que tiene muchísimos temas muy contemporáneos y que permiten toda una serie de reflexiones muy interesantes. Muchísimas gracias por dedicarnos un tiempo desde un ratito ahí desde Alemania, desde... Muchas gracias a vosotros. Bueno, hemos estado hablando un poco de ideas contrapuestas todo el rato que están en la novela, porque hay toda una serie de fricciones, digamos, y tensiones que están durante toda la novela y además lo hemos evidenciado físicamente, Mm. con mi blanco y tú negro, digamos, hemos estado En haciendo este ginger, sí. un poco el yin y el yang. Que nada, muchísimas gracias y ojalá encuentre muchísimos más lectores, ya los está encontrando, pero si esto también, esta pequeña charla sirve un poco para difundir un poquito más tu obra, pues oye, encantados de la vida y nada, Muchísimas muchísimas gracias. gracias, Maite. Gracias a ti, gracias a vosotros por este café caña también, aunque no sea con el libro, ¿no? Pero también este espacio de tiempo bonito de compartir. Gracias.